Hay lugares en la Tierra donde jamás se permitirá ningún paso humano, puertos que permanecen cerrados, corredores que nadie cruza, islas donde el tiempo no acepta testigos, y sin embargo, incluso sin poder tocarlos, estos lugares nos parecen llamada, como si contuvieran algo que nuestra alma ya sabía, incluso si la mente todavía no entiende. Ante ellos siempre surge la misma pregunta: ¿por qué? ¿Existen espacios que parecen vivir al margen de la propia realidad? A veces, mirando el mapa del mundo, sentimos que ya todo ha sido revelado, que cada la montaña tiene un nombre y cada frontera tiene un dueño. Pero, en el silencio entre líneas, hay regiones cubiertas por velos tan antiguos como la propia Tierra, territorios en los que la ciencia no entra, la política no explica, y la espiritualidad solo susurra. Son puntos de interdicción absoluta, como cicatrices geográficas que revelan más a través del silencio que a través forma. Y si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea solo eso, lo que necesitabas escuchar, porque hay secretos que no se esconden por casualidad. Hay lugares que parecen protegidos por fuerzas que sobrepasan gobiernos, culturas y épocas. Lugares donde la humanidad se acerca demasiado a algo que no debería tocar, y donde la humanidad, la propia Tierra, parece construir un muro invisible. Algunos de estos lugares encierran misterios científicos tan profundos que podrían redefinir nuestra comprensión de la vida. Otros cuentan historias que son anteriores a cualquier cronología conocido. También hay espacios donde el simple hecho de pisar parece capaz de despertar recuerdos que no pertenecen solo al pasado, sino a algo más grande, algo que vibra más allá del tiempo lineal. Y cuando pensamos en esto surge una preocupación. ¿Podrá estar el secreto en estos lugares? ¿O dentro de nosotros? Quizás todo portal prohibido sea también un espejo, reflejando la parte del alma que insiste en buscar aquello que siempre ha estado oculto. Algo que pulsa silenciosamente, como un antiguo recordatorio de que todavía hay mucho más por hacer. Visa, incluso cuando no podemos ingresar. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí, porque lo que recorreremos juntos no es un mapa de piedras y fronteras, sino un mapa de significados. Atravesaremos 20 lugares que la humanidad no puede pisar, pero que, paradójicamente, caminan dentro de nosotros. Y al iniciar este viaje, dejo una pregunta flotando en el aire. ¿Y si los lugares prohibidos de la Tierra, son en realidad portales a partes olvidadas de nuestro mundo, propia conciencia? Hay lugares en el mundo que no solo han sido prohibidos por la autoridad humana, sino que sellado por la lógica misma del poder. El primero de ellos es quizás uno de los más intrigantes. Área 51. En el corazón del desierto de Nevada, un árido vacío que parece tragarse el horizonte, se erige una base que, oficialmente, no existe, pero cuya sombra se cierne sobre el imaginario colectivo durante más de medio siglo. La revelación comienza aquí, un lugar donde la tierra y el cielo están bajo absoluto secreto. No hay señales, no hay caminos abiertos, no hay testigos, solo la certeza de que algo ahí dentro no pertenece al dominio común de la humanidad. Y en este silencio impuesto nace la primera verdad. Ciertas. Los territorios no están custodiados por el miedo a lo que está fuera, sino a lo que está dentro. La ciencia intenta explicar el Área 51 como un simple centro de pruebas militares, ingeniería aeronáutica, prototipos experimentales, tecnologías que necesitan madurar fuera de la vista público. Esta es la interpretación racional, pero emocionalmente algo no cuadra. Después de todo, existen bases militares en todo el mundo, y ninguna despierta el aura de misterio que esto despierta. La suma de restricciones, radares omnipresentes, vigilancia constante, y aviones que aparecen en el cielo, como silenciosas flechas metálicas, crean una atmósfera que trasciende propósito militar. Es como si allí, en el centro de un desierto implacable, se escondiera un fragmento de conocimiento que la humanidad aún no está preparada para asimilar. Y cuando intentamos traducir esto a través del lente de la espiritualidad, nos damos cuenta, los secretos más profundos, los conocimientos profundos nunca tienen que ver con las máquinas, sino con el impacto que pueden tener en conciencia humana.
Y entonces, surge la inevitable reflexión: ¿por qué tanto esfuerzo por impedir que los seres humanos? Solo acércate. El mundo está lleno de instalaciones estratégicas, pero esta es tratado como un portal cerrado. Quizás el verdadero secreto no esté en las paredes, sino en la narrativa construida a su alrededor, porque cuando algo está restringido, se vuelve símbolo. Cuando algo se esconde, se convierte en un espejo, y cuando algo está prohibido, se convierte en un imán para todas las preguntas que el alma insiste en hacer. Área 51, por lo tanto, no es solo una base, es una metáfora viva. Representa el límite entre lo que sabemos y lo que aún no podemos saber. Representa el miedo ancestral a que las verdades, si se revelan, podrían desatarnos de un mundo que creemos conocer. Pero hay un contraste aún mayor. Si bien algunas regiones están prohibidas por el hombre, otros están prohibidos por la propia naturaleza. Isla Queimada Grande, en la costa de Brasil, es uno de esos lugares donde el silencio de la tierra habla más que cualquier decreto. Un terreno invadido por serpientes venenosas, cuya presencia transformó el territorio en un santuario inviolable. Allí los seres humanos no dominan, está dominado. Y nos recuerda que no todos los límites son políticos. Algunas son ecológicas, espirituales, casi míticas. La isla pulsa con una vida indiferente a nuestra curiosidad, como un altar natural donde la humanidad no aporta nada, solo amenaza el equilibrio. Y, cuando miramos esto contraste entre el desierto de Nevada y la isla brasileña, nos damos cuenta de que la Tierra tiene secretos de maneras muy diferentes, pero igualmente profundas. En ambos casos, secreto militar y secreto biológico, existe un patrón emocional que repite. El misterio no es solo físico, sino psicológico. La imposibilidad de entrar en estos lugares enciende una llama antigua, casi instintiva, dentro de nosotros, la sensación de que el prohibido guarda una revelación, y aunque nunca podamos poner un pie allí, estos territorios alimentan una especie de memoria interna, como si el alma reconociera que ciertas puertas del mundo funcionan como portales simbólicos hacia dimensiones que no entendemos completamente. El Área 51 despierta teorías sobre los cielos y las civilizaciones. Queimada Grande despierta teorías sobre la vida y la muerte. Ambos plantean la misma pregunta: ¿qué es realmente? ¿Buscamos cuando buscamos el secreto? Y luego llegamos a la síntesis emocional. Tal vez estos lugares existan para no ser explotados, sino para recordar a la humanidad que no lo dominamos todo. La existencia de las zonas totalmente prohibidas desmantelan la ilusión moderna del control absoluto. Ellos nos invitan a revisar nuestra arrogancia, a escuchar a la tierra, a darnos cuenta de que todavía hay áreas de silencio que no se doblega ante la curiosidad humana. La prohibición se convierte en una invitación a interior. Si no podemos entrar en estos territorios, tal vez sea porque el verdadero viaje es hacia adentro, hacia el territorio oculto de la conciencia. Pero antes de seguir adelante, les dejo el gancho que abre la siguiente capa de este viaje. ¿Y si entre todos los lugares prohibidos de la Tierra, hay algunos que no están custodiados por soldados o serpientes, sino por secretos tan antiguos que la historia misma? ¿Olvidaste registrarte? Hay lugares donde el acceso prohibido no se debe a lo que está sobre la superficie, sino a lo que está que descansa silenciosamente debajo de él. Uno de estos puntos es la bóveda de seguridad global. Semillas de Svalbard, escondidas en las entrañas de una montaña ártica. Al principio, a primera vista, parece simplemente un depósito científico lejano, pero en realidad representa uno de los secretos más discretamente guardados de la humanidad. La revelación comienza con tu función. Allí se almacenan copias genéticas de casi todas las especies de semillas, alimentos en el planeta, como si el mundo hubiera decidido ocultar la propia memoria de la vida. Y aunque es un proyecto internacional, su apertura está restringida a unos pocos seleccionados. Curiosamente, a la humanidad no se le permite ingresar al sitio donde se guarda. La explicación científica parece clara: proteger la biodiversidad si se producen catástrofes, temperaturas controladas, puertas blindadas,
capas de hielo que sirven de aislamiento naturales, pero emocionalmente, el espacio evoca otra sensación. Hay algo profundo simbólico, para proteger el futuro de la humanidad donde ningún ser humano puede estar, como si dijo que la vida, en su esencia, ya no puede confiar plenamente en quienes la crearon. La ciencia llama a esto una precaución. El alma lo llama presentimiento, pues ahí dentro de una montaña helada reposa el recuerdo de todo lo que somos capaces de hacer destruir, y la esperanza silenciosa de que algún día podamos empezar de nuevo. Esta reflexión nos lleva a la pregunta más profunda. ¿Por qué, al proteger la vida, necesitamos ocultar este santuario a la mayoría de la gente? Quizás porque el conocimiento protegido allí es demasiado frágil para quedar expuesto. Quizás porque permitir el acceso significaría permitir riesgos. O tal vez porque, inconscientemente, sabemos que determinados lugares conllevan un significado que va más allá de los límites prácticos. La bóveda de semillas no es solo un depósito, es un testimonio de nuestros fracasos y un altar al que acudir para pedir perdón para el futuro. Y sin embargo nadie puede entrar, tocar, caminar o respirar allí. Adentro, la vida está protegida del propio ser humano, pero mientras algunos lugares encierran el futuro, otros encierran el pasado, un pasado tan profundo que trastoca las narrativas históricas establecidas. Este es el caso de la Cueva de Lascaux, Francia, donde pinturas de más de 17.000 años de antigüedad representan animales, símbolos y figuras cuya precisión desafía la sencillez atribuida a los pueblos del Paleolítico. La revelación aquí es arqueológico. Estas pinturas son tan delicadas, tan vulnerables a la respiración humana, que entrar en ellos hoy está prohibido incluso para los expertos. Solo réplicas puede ser visitado. El original permanece sellado como un relicario intacto. Y sin embargo, a pesar su fragilidad, su impacto es gigantesco. Nos obliga a reevaluar quiénes éramos al principio de nuestro viaje. La interpretación científica explica que los microorganismos traídos por la presencia humana comenzaron a destruir lentamente las pinturas, por lo que se cerraron las puertas. Pero espiritualmente, algo más grande parece estar obrando allí. Cada símbolo en esa cueva late como si estaba vivo, como si guardara recuerdos ancestrales que no toleran interrupción. Es como si el arte hubiera elegido protegerse de la humanidad moderna, para no desfigurémoslo con nuestros ojos apresurados. La cueva parece tener conciencia propia, tu propia respiración, tu propia manera de decir, aquí no entras. Aquí miras desde muy lejos. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que el aislamiento no es solo físico, sino iniciático. Este contraste entre el futuro helado de Svalbard y el pasado petrificado de Lascaux nos lleva a una reflexión profunda. La humanidad tiene prohibido tocar sus dos extremos, lo que hemos sido y lo que tal vez necesitemos ser. Entre estos límites caminamos ciegamente, tratando de entender lo que significa existir en un planeta donde los tesoros son no inaccesibles. Hay algo poético en esto. Tal vez nunca seamos capaces de dar un paso donde la historia es más cierta. Quizás ciertos lugares deban permanecer cerrados, porque abrir sus puertas también abriría capas internas de conciencia humana que aún no estamos preparados para enfrentarnos. Y es en esta síntesis emocional donde surge una comprensión. Los lugares prohibidos funcionan como recordatorios, guardan recuerdos, advertencias y esperanzas. Y al mantenernos lejos, nos obligan a mirar hacia adentro, a darnos cuenta de que el viaje más profundo requiere entrada física, pero apertura interior. Cada lugar inaccesible es una invitación a reflexionar sobre lo que queremos preservar y lo que tememos descubrir. Así como el hielo protege las semillas y las cuevas protegen el arte, tal vez la vida en nosotros proteger de verdades que solo pueden revelarse en el momento adecuado. Pero, antes de seguir adelante, les dejo un gancho que nos llama a aún más territorios. Desconcertante. Y si hay lugares prohibidos no porque almacenen semillas o pinturas, pero porque contienen evidencia de civilizaciones que no se encuentran en ningún libro de historia? Hay lugares que no están prohibidos,
porque contengan arte, vida o tecnología, sino porque albergan historias que no queremos recordar. Y quizás ninguno de ellos lo ilustre mejor que Poveglia, la isla italiana considerada uno de los lugares más prohibidos e inquietantes del planeta. A primera vista, parece un terreno olvidado en la lagoa de Venecia, pero cuando nos acercamos a su historia, nos damos cuenta de que no es una isla, es una cicatriz. La revelación comienza con un hecho simple y devastador. Poveglia fue utilizado como cuarentena forzosa durante los brotes de peste, un almacén humano donde la gente fue enviada a morir lejos de los ojos de la sociedad. Más tarde, convertido en un hospital psiquiátrico, rodeado de informes de abusos, experimentos y silencios. Hoy la entrada está absolutamente prohibida, y no por superstición, sino porque el suelo de la isla contiene tantos restos humanos que literalmente es mitad ceniza. La interpretación científica intenta suavizar este impacto. Dicen que la prohibición tiene como objetivo preservar estructura inestable, prevenir riesgos para la salud, proteger a las personas de la degradación de edificios. Pero emocionalmente, emerge algo mucho más profundo. Hay lugares donde el sufrimiento es tan intenso que permanece gravitando en el aire, como si la propia tierra lo retuviera. El recuerdo de lo que vio. Poveglia no es solo una isla restringida, es un símbolo de lo que sucede cuando la humanidad intenta ocultar sus errores. Y tal vez por eso ella permanecer cerrado, no para protegernos del peligro físico, sino de la memoria emocional que insistimos en barrer bajo las mareas. Y entonces, surge la reflexión. ¿Por qué algunos lugares prohibidos parecen resonar con más fuerza en nuestro interior, de nosotros que muchos, lugares que podemos visitar libremente? Tal vez porque trabajan como espejos de nuestras sombras colectivas. Poveglia nos recuerda que hay capítulos de historia humana que preferimos silenciar. Sin embargo, el silencio también habla, y cuando un territorio entero está aislado, nos obliga a afrontar una verdad incómoda. A veces, no es el lugar el que está enfermo. Somos nosotros. Nosotros somos los que todavía llevamos las marcas del miedo, el abandono y la falta de compasión que alimentaron su existencia. Pero mientras algunas áreas están prohibidas para los secretos emocionales, otras están prohibidas para los secretos emocionales. Secretos estratégicos que silenciosamente dan forma al destino del mundo. Entonces, llegamos a Raven Rock, la montaña americana que esconde un vasto complejo militar bajo tierra, construido para resistir el colapso de la civilización. La revelación aquí es geopolítica. Raven Rock es un pentágono subterráneo, una fortaleza preparada para asegurar que el gobierno sigue existiendo incluso después de acontecimientos catastróficos. Y a pesar por su magnitud, se niega su entrada a la población común. Al mismo tiempo que la estructura protege a la nación, también simboliza una verdad inquietante. Hay planes para el mundo seguirá sin nosotros. La explicación técnica establece que estas ubicaciones son necesarias para mantener la continuidad. Gobierno en caso de emergencias extremas. Pero emocionalmente revelan algo más profundo. La humanidad construye fortalezas en las montañas no solo para seguridad, pero por miedo. Miedo al fin, miedo al caos, miedo a perder el control. Cuervo Rock es una cápsula de supervivencia para unos pocos elegidos, erigida bajo el supuesto de que no todos podrán, o deberían, capear la tormenta. Y cuando pensamos en esto descubrimos un doloroso contraste. Mientras Poveglia custodia a los olvidados, Raven Rock protege lo indispensable. Dos extremos de una misma historia humana. La síntesis surge cuando reconocemos que ambos lugares, aunque opuestos, revelan el mismo mecanismo interno, el impulso humano de controlar lo incontrolable. Intentamos aprisionando el dolor en el pasado y aprisionando la esperanza en el futuro. Cerramos islas para evitar enfrentando traumas, y cerramos montañas para no enfrentar vulnerabilidades. Y en el centro de estas estrategias, siempre encontramos el mismo patrón, la necesidad de ocultar lo que nos asusta. Pero tal vez existan lugares prohibidos para
enseñarnos que ni cada secreto debe ser visto como una amenaza. Algunos son recordatorios, invitaciones, portales, a una comprensión más profunda de quiénes somos realmente y quiénes todavía tememos serlo. Y así, les dejo el gancho que abre la siguiente capa de este viaje. Y si además de islas de dolor y montañas de estrategia, hay lugares prohibidos que desafían solo historia o política, pero las leyes de la naturaleza mismas. Hay lugares prohibidos que no fueron construidos por manos humanas, ni modelados por política, dolor o estrategia. Hay puntos en el planeta cuya prohibición surge de algo aún más profundo. La propia naturaleza rechaza nuestra presencia. Uno de estos lugares es el sorprendente Pozo de Jacob, en Texas, un portal de agua cristalina que parece invita a los buceadores a explorarlo, pero al mismo tiempo esconde abismos que tragar vidas. La revelación comienza aquí. El pozo es un manantial que desciende por cámaras zonas subterráneas estrechas y laberínticas, tan traicioneras que solo profesionales altamente capacitados, personas entrenadas, intentan cruzarlos. Este lugar no está oficialmente prohibido por decreto, pero por la sabiduría silenciosa que la propia naturaleza impone. Su belleza es una invitación, tu profundidad, una advertencia. Es, al mismo tiempo, una puerta abierta y un límite absoluto. La interpretación científica intenta comprender por qué tanta gente subestima este lugar. El agua clara da la ilusión de seguridad, pero las curvas, estrechas, los túneles tortuosos y los cambios bruscos de presión hacen del Pozo de Jacob una de las inmersiones más mortales del mundo. Y sin embargo, algo en él fascina. Una atracción casi espiritual por el desconocido que pulsa bajo la superficie, como si el agua contuviera historias que nunca se han contado, secretos sobre la geología de la Tierra, sobre el origen de sus cuevas, sobre el silencio que reina en territorios que nunca deberían ser tocados. Hay, en este pozo, una especie de portal, simbólico para la curiosidad humana, recordándonos que no todo asombro es una invitación, a veces es una prueba. Y entonces surge la reflexión humana. ¿Por qué nos empeñamos en entrar donde no debemos? Quizás porque el Pozo de Jacob representa algo que está dentro de nosotros. La compulsión a avanzar más allá del límite visible. No nos atrae el peligro en sí, sino la promesa, para entender lo que no sabemos. Sin embargo, la naturaleza no siempre revela sus secretos sin exigir precio. Y cuando pensamos en ello, nos damos cuenta de que este pozo no es más que una formación geológica, pero un espejo emocional. Demuestra que la búsqueda del misterio, suele ser más fuerte que nuestro instinto de supervivencia. El nosotros revela la delgada línea entre el coraje y la temeridad, entre el descubrimiento y la renuncia. Pero mientras algunos lugares prohibidos desafían a los valientes, otros desafían las leyes de física, como el misterioso territorio conocido como la zona del silencio en México. La revelación aquí es aún más desconcertante. En esta región desértica, las señales de radio simplemente desaparecen. Las brújulas se vuelven locas. Los aviones informan de interferencias y los fenómenos electromagnéticos surgen sin explicación definitiva. Es un lugar donde la tecnología pierde potencia, como si la Tierra adoptara una frecuencia que no reconocemos. Este fenómeno llevó a científicos, militares y curiosos a estudiar la región, pero muchos de sus resultados permanecen en secreto. El área no es oficialmente cerrado, pero es un territorio donde, simbólicamente, la humanidad no tiene permiso para entenderlo todo. La interpretación científica lo atribuye a minerales magnéticos, meteoritos ricos en metales y peculiaridades geológicas. Pero emocionalmente, la zona del silencio parece tener algo más profundo, como si fuera un recordatorio de que el planeta todavía alberga fuerzas que escapar del control humano. Allí la tecnología calla. Las brújulas pierden el norte y hasta el tiempo mismo parece ralentizarse. La sensación que muchos reportan es la de estar en un espacio que no pertenece del todo a este mundo, como si fuera un pliegue geográfico donde el velo entre dimensiones se vuelve más delgado. Y cuando lo miramos con una mirada espiritual, nos damos cuenta de que algunos lugares no están prohibidos por barreras físicas,
sino por fronteras invisibles del tejido mismo de la realidad. Este contraste entre el pozo de Jacob y la zona del silencio crea una poderosa reflexión. Mientras uno nos derriba, el otro nos desorienta en el suelo. Nosotros dos muestran que la Tierra no es solo un planeta físico, es un organismo con zonas donde la lógica se disuelve. Y cuando estas zonas nos alejan, es como si nos dijeran, ¿todavía estás? No entienden todo. Todavía no están listos. Estos espacios luego se convierten en maestros. Silencioso. No enseñan mediante el acceso, sino mediante el rechazo. No revelan secretos, pero revelan nuestra necesidad interior de comprenderlos. Y en esto encontramos uno de las verdades más profundas sobre los lugares prohibidos. Son puentes entre lo que sabemos y lo que queremos saber. Y así llegamos a la síntesis emocional de este bloque. Tal vez existan algunos lugares precisamente para permanecer oculto. Conservan misterios que no deberían ser descifrados rápidamente, recordándonos que la prisa humana es incompatible con ritmos de la tierra. El pozo de Jacob nos enseña humildad ante lo desconocido. La zona del silencio nos enseña respeto ante lo inexplicable. Ambos nos invitan a escuchar, no a sonido del descubrimiento, sino el silencio del límite. Y en este silencio, algo despierta en nuestro interior. La comprensión de que la verdadera travesía no comienza con el buceo, ni con la exploración, sino reconociendo dónde debemos detenernos. Y luego dejo el gancho que nos abrirá a la siguiente capa del viaje. Y si hay lugares prohibidos no porque nos mantengan alejados, sino porque contienen evidencia de que Él ha vivido ya la tierra, capítulos que no aparecen en ninguna cronología humana. Hay lugares prohibidos que no solo desafían nuestra comprensión, sino que alteran nuestra percepción. Lugares donde el magnetismo, la geología y la conciencia parecen entrelazarse en un solo fenómeno, creando zonas que la humanidad observa con fascinación, pero que se mantiene a distancia por razones que aún no comprendemos del todo. 1. Una de las más fascinantes es la montaña Kailash, en el Tíbet. La revelación aquí surge no de una prohibición política, pero también espiritual. Según las antiguas tradiciones, ningún ser humano debe llegar a su cima. Los montañeros experimentados afirman que cada vez más cerca provoca cambios en el estado mental, sueños vívidos, sensación de ligereza e incluso distorsiones en la percepción del tiempo. Los geólogos señalan que su perfecta forma piramidal desafía las explicaciones simples. Pero al final, el hecho es que Kailash es uno de 1111, los pocos picos, lugares sagrados en el mundo a los que nunca se ha escalado, y tal vez nunca se debería escalar. La interpretación espiritual de esta montaña va más allá de lo visible. Para hindúes, budistas, jainistas y seguidores del Bon tibetano, Kailash es el eje del mundo, un punto donde la dimensión física toca la espiritual. Escalarlo sería una profanación, una alteración del equilibrio entre lo humano y lo sagrado. Y cuando miramos esta antigua prohibición con una contemporánea, nos damos cuenta de que a ella no la mueve el miedo, sino la reverencia. Algunos. Los lugares no están prohibidos porque sean peligrosos. Están prohibidos porque son portales. Portales por entendimientos que no se dobleguen al impulso humano de conquistar. Y tal vez porque, por tanto, ningún gobierno impide la escalada. Es la propia alma humana la que permanece en silencio frente a grandeza de la montaña. Y entonces surge una reflexión profunda. ¿Por qué ciertos lugares despiertan instintivamente en... ¿Tenemos la sensación de que no debemos avanzar? Quizás porque nuestra conciencia reconoce patrones que nuestra mente aún no ha aprendido a traducir. Causas de la montaña, Kailash. La misma impresión que sentimos al entrar en templos antiguos, cuevas rituales o ciudades. Enterrado, una vibración silenciosa que parece decir, aquí, el tiempo habla otro idioma. Es el tipo de mensaje que no necesita carteles, guardias ni vallas. Brota directamente del paisaje, como una memoria ancestral que pulsa en la piedra, en el hielo, en la luz inclinada sobre la cumbre intacta. Nos sentimos atraídos por su belleza, pero repelidos por su carácter sagrado. Y esto revela algo esencial sobre nosotros. Hay misterios que solo se pueden contemplar, nunca conquistado.
Mientras algunos lugares prohibidos se elevan hacia el cielo, otros quedan enterrados bajo el hielo, guardar secretos que desafían tanto la ciencia como la historia oficial. Este es el caso en la zona conocido como el dominio de la estación Vostok en la Antártida. La revelación aquí es desconcertante. Bajo casi 4 kilómetros de hielo se encuentra un completo lago subglacial, Tli, aislado del mundo exterior durante millones de años. Su ecosistema no se puede tocar. Cualquier contaminación humana podría destruir organismos que tal vez nunca hayan visto la luz. Por lo tanto, solo un equipo extremadamente restringido puede acercarse, e incluso por lo tanto, no puede tocar el agua. Es un lugar prohibido no por decreto político, sino por una barrera natural que protege un secreto biológico aún inaccesible. Pero hay más. Imágenes, informes satelitales y no oficiales sugieren estructuras geométricas debajo del hielo, levantando preguntas sobre posibles formaciones artificiales o geológicas que contradicen la cronología conocido. La interpretación científica afirma que estas formaciones probablemente sean anomalías naturales, sombras, fallos de radar, pero la Antártida es un continente que resiste explicaciones simples. Varias regiones son zonas de acceso muy limitado, algunas para razones medioambientales, otras por protocolos militares internacionales. El lago Vostok se convirtió símbolo de este enigma. Su extremo aislamiento lo convierte en un laboratorio natural para estudiar posibles formas de vida extraterrestre, no en Marte, sino aquí en la Tierra. Y cuando, si lo pensamos, nos damos cuenta de la razón emocional detrás de la prohibición. No somos prohibido entrar por miedo al lago, sino por miedo a lo que allí podamos descubrir. 1. La Antártida guarda el pasado del planeta, quizás incluso capítulos que nuestra historia aún no ha descubierto. Se reunió. Este contraste entre Kailash y Vostok crea un puente interesante. Uno es un portal espiritual, arriba, el otro es el portal geológico hacia abajo. Uno nos conecta con lo trascendente, el otro, a lo primordial, y ambos nos separan, como si la Tierra dijera que hay dos direcciones que todavía no somos capaces de viajar, lo sagrado absoluto y lo ancestral absoluto. La montaña preserva el misterio de la conciencia, el lago conserva el misterio de vida. Juntos nos recuerdan que, a pesar de toda la tecnología, seguimos siendo visitantes, inexpertos en nuestro propio mundo. Hay capas terrestres y espirituales que permanecer intactos no por incapacidad humana, sino porque todavía no hemos encontrado madurez para comprenderlos. En la síntesis emocional de este bloque, entendemos que no todo el territorio prohibido está vigilado por armas, vallas o prohibiciones oficiales. Algunas están custodiadas por la propia naturaleza, otros por la espiritualidad, otros más por lo científico desconocido. Estos espacios invitamos a una forma diferente de sabiduría, la humildad. Quizás la prohibición no sea un castigo, sino una protección. Quizás no nos rechacen porque seamos indignos, sino porque todavía estamos aprendiendo a escuchar. Kailash nos enseña reverencia, Vostok nos enseña paciencia, y ambos, de diferentes maneras, nos recuerdan que la Tierra aún tiene capítulos no escritos de nuestra historia interior. Y ahora les dejo el gancho que nos guiará al siguiente bloque. Y si algunos de los más prohibidos en el planeta no son remotos, gélidos o sagrados, sino que son escondidos muy por debajo de nuestros pies, en estructuras tan antiguas que la historia se olvidó de mencionarlos, hay lugares prohibidos que no son montañas sagradas, desiertos silenciosos o cuevas submarinas. Están bajo nuestros pies, escondidos en 1900 Yemeno, profundidades tan antiguas que parecen traer recuerdos de civilizaciones que desaparecieron incluso antes aprendemos a nombrarlos. La revelación de este bloque comienza con uno de los más lugares fascinantes e inaccesibles del planeta, las catacumbas de París, en Francia. Aunque parte de ellos están abiertos al público, quedan más de 200 kilómetros de túneles totalmente prohibido. La ciudad moderna flota sobre un laberinto donde millones de huesos, y donde los corredores colapsados, las cámaras subterráneas desconocidas, y los pasajes aún sin cartografiar,
Forma un mundo paralelo que a nadie se le permite explorar. No es casualidad. Hay informes de exploradores que desaparecieron para siempre en el laberinto, como si la ciudad poseyera un segundo cuerpo invisible que se niega a ser entendido. La interpretación histórica sugiere que estas prohibiciones sirven para prevenir accidentes, colapsos e intervenciones ilegales, pero emocionalmente, las catacumbas conllevan algo más profundo. La sensación de que esta inmensa ciudad subterránea no es solo un depósito de huesos, sino un depósito de recuerdos humanos. Cada cráneo apilado allí cuenta una historia, y cada corredor susurra algo que la superficie ha olvidado. El sentimiento de caminar en estos espacios se describe como si el tiempo se estuviera duplicando. Los sonidos desaparecen, el aire cambia, y la conciencia parece más sensible, como si la tierra estuviera revelando fragmentos de una verdad que no encaja del todo en el mundo exterior. Tal vez por eso gran parte de este metro está prohibido, no porque no podamos entrar, sino porque no sabríamos salir del mismo modo. Y cuando reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta que hay lugares prohibidos que funcionan como archivos de la humanidad, no archivos escritos, sino archivos de presencia, de silencio, de mortalidad. Cada túnel bloqueado, en cada puerta de piedra sellada, sentimos que hay algo que la historia intenta decirnos, pero solo a su ritmo. Quizás por eso el acceso sigue denegado. No estamos preparados para descifrar lo que hay en estos laberintos. Las catacumbas nos recuerdan que el subsuelo es un espejo invertido de la mente humano. Tenemos miedo de entrar porque sabemos que, dentro, nos encontraremos nosotros mismos en formas que rara vez nos atrevemos a enfrentar en la superficie. Lo que está prohibido hay más psicológico que físico. Pero si algunas estructuras subterráneas están prohibidas porque almacenan recuerdos humanos, otros están prohibidos porque no sabemos quién los construyó. Así llegamos a uno de los lugares más misteriosos e inaccesibles del mundo. Las cuevas de Longyu, en China. Descubiertas por casualidad en 1992, forman un gigantesco complejo de cámaras. Cuevas subterráneas perfectamente excavadas en la roca, con paredes lisas y marcas de herramientas uniformes. La revelación aquí es devastadora. No hay ningún registro histórico de su construcción. Nada. Ni textos, ni tradiciones orales, ni rastros de ocupación. Es como si toda una civilización hubiera trabajado durante décadas para crear estas cámaras, y luego se borró de la historia. Hoy en día, la mayoría de estas cuevas permanece cerrado, no por voluntad del gobierno, sino por un riesgo inminente de colapso. La humanidad no puede entrar porque no comprende lo que allí pasó. La explicación científica intenta responder que pudieron haber sido antiguas canteras o reservorios artificiales, pero emocionalmente, ninguno de estos argumentos es suficiente. No millones de metros cúbicos de piedra están tallados con perfección geométrica solo para extraer materia. No se crean cámaras tan vastas y silenciosas solo para abandonarlas. Completamente. Hay un vacío narrativo en estas cuevas, un silencio tan absoluto que parece haber sido construido expresamente, como si la civilización que los creó supiera que un día la humanidad futura intentaría comprenderlos, y dejaría allí una especie de enigma, un enigma que no se puede descifrar entrando, sino observando la imposibilidad para entrar. Este contraste entre las catacumbas de París y las cuevas de Longyu nos lleva a una poderosa reflexión. Mientras una estructura subterránea guarda fragmentos de nuestra historia conocida, el otro contiene fragmentos de una historia desconocida. Uno de nosotros muestra lo que éramos, el otro, lo que quizás hemos sido o lo que todavía podemos descubrir. En ambos casos, el acceso prohibido no funciona como un elemento disuasivo, sino como una especie de portal simbólico. Estos lugares existen para recordarnos que la superficie del planeta es solo un capítulo del libro. La mayor parte de la narrativa está enterrada, vigilado, prohibido, y en cierto modo, protegidos de nuestro impulso de explicación inmediata. En la síntesis emocional de este bloque, entendemos que algunos de los lugares más secretos de la Tierra no fueron cerrados por manos humanas, sino por la propia narrativa del tiempo. Él los
Subterráneos prohibidos yacen como capítulos sellados, esperando la conciencia. La humanidad madura lo suficiente como para comprenderlos sin destruirlos. Son recordatorios que no somos solo exploradores del planeta, somos lectores de una historia que todavía se está escribiendo de abajo hacia arriba. Y en este proceso, los límites se vuelven maestros silenciosos. Y luego les dejo el gancho final de este bloque para llevarlos al último movimiento de este viaje. Y si lo que llamamos lugares prohibidos no fuera solo geografía, sino una invitación a recordar que la Tierra guarda secretos que el alma humana aún no conoce. ¿Sabes cómo nombrarlo? Hemos llegado al final de este viaje, pero no al final de los misterios. Después de cruzar montañas sagradas, desiertos que borran la propia voz, cuevas que esconden civilizaciones y profundidades donde la propia naturaleza prohíbe el camino, percibimos algo esencial. Los lugares prohibidos de la Tierra no son solo puntos en el mapa, son espejos del alma humana. Cada uno de ellos refleja un límite que aún llevamos dentro de nosotros, y al contemplarlos, descubrimos que la verdadera frontera nunca fue geográfica, siempre estuvo dentro. Hay lugares que nos rechazan porque todavía no sabemos escuchar. Hay montañas que no permitimos que se jueguen porque reconocemos, incluso sin entenderlo, que algunas alturas no estaban destinadas a ser conquistadas, sino veneradas. Hay cuevas que se cierran ante la curiosidad humana porque guardan historias que aún no tenemos la madurez para recordar. Hay túneles subterráneos que solo devuelven el silencio, porque el silencio, allí, es el único lenguaje posible. Y en cada uno de estos lugares, el mundo parece susurrar. No es necesario descubrir todo para que sea real. El más profundo de estos secretos, sin embargo, es la comprensión de que la Tierra no nos oculta nada, simplemente nos invita a un tipo diferente de vida, conocimiento. Para entender los misterios externos, primero, debemos entender el interno. Los lugares prohibidos nos recuerdan que el mundo no es una máquina autónoma, EYEM desmontado, sino un organismo vivo, palpitante, que se revela en el momento adecuado, que no podemos dar un paso, tal vez no deberíamos. Lo que no podemos ver, tal vez todavía no podamos ver oso. Lo que no podemos explicar, tal vez todavía se esté cocinando lentamente en el bordes de la conciencia humana. Y cuando permitimos que esta idea repose dentro de nosotros, algo cambia. Nos dimos cuenta de que la interdicción no es un castigo, es un cuidado. Que el límite no es una barrera, es protección. Que el misterio no es la ausencia de una respuesta, es la presencia de significado. Al igual que la semilla solo puede germinar en la oscuridad, ciertas verdades solo pueden florecer cuando el alma está preparado. Y tal vez por eso la Tierra guarda sus secretos en islas aisladas, montañas vírgenes, cuevas cerradas, zonas magnéticas silenciosas, viejos que desafían la lógica. Cada una de estas regiones funciona como souvenir, silencio que todavía somos aprendices. Si este viaje ha tocado algo dentro de ti, si algún paisaje prohibido te ha encendido, recuerdos que no sabías que tenías, permítete seguir caminando con nosotros. Suscríbete, mantente cerca, porque el mundo no se revela a los que tienen prisa, sino para aquellos que tienen la paciencia de quedarse. Y juntos podemos descubrir no solo los secretos de la Tierra, sino los secretos que la Tierra despierta en nosotros. Y al cerrar este vídeo, dejo una última pregunta, quizás la más importante de todo, el que ha resonado durante milenios a través de culturas, templos, montañas y desiertos. ¿Y si lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no sabes cómo descifrarlo?